En el año 326 después de Cristo, en el 20º aniversario de su ascenso al poder, Constantino el Grande, el emperador que había unificado el imperio romano bajo su dominio absoluto, el hombre que había legalizado el cristianismo y cambiaría para siempre el curso de la civilización occidental, ordenó la ejecución de dos personas que debería haber amado más que a cualquier otra en el mundo. Su hijo mayor, Flavio Julio Crispo, un joven brillante de 21 años, que había demostrado ser general excepcional y había sido proclamado César, heredero designado del imperio más poderoso de la tierra, y su esposa, Flavia Máxima Fausta, emperatriz de Roma, madre de sus 3 hijos varones y 2 hijas, mujer que llevaba el título de Augusta, el honor más alto que podía ser conferido a una mujer en el mundo romano. Crispo fue envenenado en la ciudad de Pola, en lo que hoy es Croacia, en circunstancias que permanecen oscuras incluso después de casi 2000 años. Fausta murió semanas después en Roma de manera aún más horrible. Fue encerrada en un baño, las puertas fueron selladas y la temperatura fue elevada gradualmente, el vapor llenando la habitación, el calor volviéndose insoportable, hasta que finalmente murió de asfixia y deshidratación en lo que fue esencialmente ejecución por cocción lenta. Y entonces, en acto final de crueldad calculada, Constantino ordenó damnatio memoriae, la condena de la memoria, contra ambos. Sus nombres fueron cincelados de monumentos, sus imágenes fueron destruidas, las monedas con sus rostros fueron fundidas. Los historiadores fueron ordenados a no mencionar sus existencias. Constantino intentó literalmente borrar a su hijo y a su esposa de la historia, convertirlos en no personas que nunca habían existido. Este es uno de los misterios más perturbadores de toda la historia romana. Un emperador que profesaba ser cristiano, que supuestamente había visto visión de la cruz antes de batalla decisiva, que se convertiría en santo en la Iglesia Ortodoxa, asesinó a su propio hijo y a su propia esposa en las circunstancias más crueles imaginables, y luego intentó ocultar sus crímenes para siempre. ¿Qué sucedió en el año 326 que pudo haber llevado a esto? ¿Qué crimen tan atroz pudieron haber cometido Crispo y Fausta que justificara no solo sus muertes, sino el intento de obliterar toda memoria de sus existencias? La respuesta, preservada fragmentariamente en fuentes históricas que sobrevivieron a pesar de los intentos de supresión, revela historia oscura de lujuria, celos, mentiras, ambición política y asesinato que habría sido digna de tragedia griega si no fuera tan horriblemente real. Para entender esta tragedia, debemos retroceder 21 años a las circunstancias del nacimiento de Crispo. En el año 305 después de Cristo, Constantino no era emperador, sino simplemente uno de varios pretendientes al poder imperial en un imperio que se estaba desmoronando bajo peso de guerra civil, invasiones bárbaras y caos político. Tenía aproximadamente 28 años y estaba casado, o al menos en relación permanente con mujer llamada Minervina. Los historiadores debaten si Minervina era esposa legal o concubina, pero lo que es indiscutible es que en 305 dio a luz al hijo de Constantino, a quien nombraron Flavio Julio Crispo. 2 años después, en 307, Constantino hizo movimiento político calculado que definiría el destino futuro de todos los involucrados. Dejó a Minervina, ya fuera mediante divorcio formal o simplemente descartándola, y contrajo matrimonio político con Flavia Máxima Fausta, hija del emperador Maximiano, uno de los gobernantes más poderosos en el sistema tetráquico que intentaba gobernar el imperio mediante 4 coemperadores. Fausta tenía solo 17 o 18 años. Constantino tenía aproximadamente 30. Era matrimonio diseñado para sellar alianza política entre Constantino y su suegro.
proporcionando a Constantino legitimidad y recursos que necesitaba en su campaña para consolidar poder. Fausta era, según todos los relatos, mujer extraordinaria. Era hermosa según estándares romanos de la época. Era inteligente y educada, habiendo sido criada en Roma como princesa imperial. Y crucialmente, era ambiciosa. Había visto cómo su padre y su hermano habían ejercido poder imperial. Entendía política y sabía que su valor para Constantino residía en su capacidad de producir herederos varones que llevarían sangre de dos líneas imperiales. Pero había un problema. Crispo, el hijo de Minervina, seguía siendo hijo primogénito de Constantino. Bajo leyes romanas de sucesión, el hijo mayor tenía reclamo más fuerte al trono que hijos menores de esposas posteriores. Para Fausta, esto significaba que sus hijos futuros estarían siempre en sombra de Crispo, siempre secundarios al heredero del primer matrimonio. Esta realidad comenzó a sembrar semillas de resentimiento que eventualmente producirían frutos mortales. Durante años siguientes, mientras Constantino luchaba su camino hacia poder absoluto mediante serie de guerras civiles brutales, Crispo crecía en un joven excepcional. Fue educado por Lactancio, uno de los pensadores cristianos más importantes de la época, conocido como el Cicerón cristiano por su elocuencia. Crispo absorbió no solo educación clásica en literatura, filosofía y retórica, sino también nueva fe cristiana que su padre estaba adoptando cada vez más. En el año 317, cuando Crispo tenía 12 años, Constantino le otorgó título de César, designándolo oficialmente como coemperador y heredero. Era honor extraordinario para niño tan joven. Crispo fue enviado a gobernar las provincias de Galia y Germania, territorios que requerían liderazgo fuerte debido a constantes incursiones de tribus bárbaras francas y alamanas que presionaban fronteras del imperio. Y Crispo demostró estar completamente a la altura del desafío. Durante los siguientes 6 años, entre 317 y 323, comandó ejércitos romanos en múltiples campañas contra los bárbaros. Derrotó a los francos en batalla tras batalla, repelió invasiones alamanas, se ganó adoración de sus soldados por su valentía personal y su habilidad táctica. Los panegíricos escritos en su honor lo comparaban favorablemente con los grandes generales del pasado romano. Monedas fueron acuñadas con su imagen. Estatuas fueron erigidas en su honor. El historiador Eusebio escribió sobre el amante de Dios Crispo, quien es digno de comparación con su padre. El momento culminante de la carrera militar de Crispo llegó en 324. Constantino estaba finalmente listo para confrontar a su último rival por poder imperial completo, Licinio, que controlaba las provincias orientales del imperio. La guerra decisiva se libraría tanto en tierra como en mar, y fue a Crispo a quien Constantino confió el comando de la flota imperial en batalla naval crucial en el Helesponto, el estrecho que separa Europa de Asia. El 18 de septiembre de 324, en lo que hoy son las aguas cercanas a Estambul, Crispo comandó flota romana contra flota superior en números de Licinio. A través de combinación de táctica brillante y audacia personal, Crispo destruyó completamente la flota enemiga. Fue victoria naval decisiva que permitió a Constantino cruzar a Asia con su ejército y finalmente derrotar a Licinio en batalla terrestre de Crisópolis días después. Con la derrota de Licinio, Constantino se convirtió en gobernante único del Imperio Romano por primera vez en más de 40 años. Era amo absoluto del mundo conocido, y Crispo, a los 19 años, era el héroe militar que había hecho posible la victoria final. Su futuro parecía ilimitado. Era heredero designado del imperio más poderoso de la tierra. Era amado por el ejército, era respetado por el Senado, era admirado por la población.
Todo lo que tenía que hacer era esperar hasta que su padre muriera o se retirara y el imperio sería suyo. Pero Fausta observaba todo esto con miedo y resentimiento crecientes. Durante los años que Crispo había estado ganando gloria militar en fronteras, Fausta había estado cumpliendo su propio deber imperial en Roma, produciendo herederos. Entre 316 y 323 dio a luz a 5 hijos de Constantino. 3 varones: Constantino II, nacido en 316, Constancio II, nacido en 317, y Constante, nacido en 323, y 2 hijas, Constantina y Helena, en 324. En reconocimiento de su rol como madre de futuros emperadores, Constantino la elevó al título de Augusta, el honor más alto que mujer romana podía recibir. Monedas fueron acuñadas mostrándola sosteniendo a 2 de sus hijos, simbolizando su rol como madre de dinastía. Era en muchos sentidos en apogeo de su poder e influencia. Pero Fausta sabía que todo esto era ilusorio mientras Crispo viviera. Sus 3 hijos varones eran césares menores, secundarios al César principal, que era Crispo. Cuando Constantino muriera, Crispo heredaría el imperio. Sus hijos recibirían porciones menores, territorios secundarios, nunca serían emperadores supremos. Y esto era intolerable para mujer que había sido criada como princesa imperial, que entendía poder, que había sacrificado su juventud en matrimonio político con hombre 15 años mayor que ella. Las fuentes antiguas, escritas décadas después de los eventos, cuando era finalmente seguro discutir lo que había sido suprimido, proporcionan múltiples versiones de lo que sucedió a continuación. La versión más ampliamente reportada, aunque imposible de verificar definitivamente, es la siguiente. Fausta, decidida a destruir a Crispo y despejar camino para sus propios hijos, concibió plan diabólico inspirado por tragedia griega clásica de Fedra e Hipólito. Según esta versión, Fausta invitó a Crispo a reunión privada. Le confesó supuesto amor apasionado que afirmaba haber estado escondiendo durante años. Le dijo que lo deseaba, que quería relación ilícita con él a pesar de ser su madrastra. Crispo, horrorizado por esta proposición que era no solo adulterio, sino también incesto bajo ley romana, la rechazó firmemente. Y entonces Fausta ejecutó segunda fase de su plan. Fue a Constantino en lágrimas. Le dijo que Crispo la había atacado sexualmente, que su propio hijo había intentado violarla, que cuando ella lo había rechazado, él la había amenazado. Había dicho que cuando fuera emperador la destruiría. Para hacer su historia más convincente, supuestamente sobornó a guardias y esclavos para que confirmaran su relato, proporcionando testigos falsos que afirmaron haber visto comportamiento inapropiado de Crispo. Constantino, enfrentado con acusaciones de su esposa respaldadas por testigos, cayó en furia ciega. No investigó, no le dio a Crispo oportunidad de defenderse, no convocó tribunal formal, simplemente ordenó la ejecución inmediata. Crispo fue llevado a Pola, ciudad relativamente insignificante en costa de Istria, lejos de centros de poder donde su ejecución podría causar disturbios políticos o militares. Allí, según el poeta Sidonio Apolinar, escribiendo siglo después, fue forzado a beber veneno frío. Murió en agonía 21 años, traicionado por su madrastra y ejecutado por su padre. Pero la historia no termina con la muerte de Crispo, porque según múltiples fuentes antiguas, alguien finalmente le dijo a Constantino la verdad. Esa persona, según el historiador Aurelio Víctor, fue Helena, la madre de Constantino y abuela de Crispo. Helena había adorado a su nieto. Cuando supo de su ejecución, confrontó a su hijo con furia. Le exigió saber por qué había matado a Crispo sin siquiera escuchar su defensa. Le dijo que investigara las acusaciones de Fausta antes de que fuera demasiado tarde. Constantino,
Enfriando finalmente de su furia inicial, comenzó a investigar. Interrogó a los guardias y esclavos que habían testificado contra Crispo. Bajo presión, algunos admitieron que Fausta los había sobornado. Habló con otros miembros de la corte que habían observado interacciones entre Crispo y Fausta, y ninguno había notado comportamiento inapropiado. Gradualmente, la horrible verdad emergió. Crispo había sido inocente. Fausta había mentido. Y Constantino había matado a su hijo basándose en mentiras. La furia de Constantino cuando comprendió lo que había hecho fue terrible de contemplar. Había sido manipulado, había ejecutado a su hijo amado, su heredero brillante, el joven general que había asegurado su victoria final, basándose en acusación falsa de mujer motivada por celos y ambición política. Y ahora Crispo estaba muerto y no había manera de devolverlo. La venganza de Constantino contra Fausta fue tan cruel como la ejecución que ella había orquestado contra Crispo. Según múltiples fuentes, ordenó que Fausta fuera encerrada en Caldarium, el baño de agua caliente, que era característica estándar de baños romanos. Pero en lugar de agua a temperatura agradable, ordenó que la temperatura fuera elevada gradualmente hasta niveles letales. El proceso habría sido agonía prolongada. A medida que temperatura subía, el aire en la habitación cerrada se volvería cada vez más caliente y húmedo. La piel de Fausta comenzaría a quemarse. La respiración se volvería difícil a medida que vapor llenaba sus pulmones. La deshidratación se aceleraría. Su presión arterial caería. Su corazón trabajaría cada vez más fuerte para bombear sangre. Eventualmente, una combinación de hipertermia, deshidratación severa y falta de oxígeno causaría inconsciencia seguida de muerte. El historiador Zósimo, escribiendo siglo después, describe explícitamente que Fausta murió en baño calentado con agua hirviendo. El epítome de Quesaribus afirma que Constantino mató a su esposa Fausta arrojándola en baños hirvientes. No era ejecución rápida y misericordiosa, era tortura deliberada, diseñada para causar máximo sufrimiento posible antes de muerte. Fausta tenía aproximadamente 33 o 34 años cuando murió. Había sido emperatriz de Roma. Había llevado título de Augusta. Había producido 5 hijos, 3 de los cuales se convertirían eventualmente en emperadores. Y murió en agonía, ahogándose y quemándose simultáneamente en habitación sellada, víctima de furia de hombre que ella había manipulado en matar a su propio hijo. Y entonces Constantino intentó borrar todo rastro de ambos. La damnatio memoriae fue absoluta. Los nombres de Crispo y Fausta fueron cincelados de arcos triunfales y monumentos públicos. Las inscripciones que los mencionaban fueron destruidas o alteradas. Las monedas que llevaban sus imágenes fueron retiradas de circulación y fundidas. El historiador Eusebio, que había escrito elogios gloriosos de Crispo en primera edición de su Historia Eclesiástica, reescribió completamente su obra para eliminar toda mención del joven César. Los historiadores de la época fueron ordenados a no escribir sobre estos eventos, y en su mayor parte obedecieron. Es solo en fuentes escritas décadas y siglos después, cuando era finalmente seguro discutir lo que había sucedido, que obtenemos fragmentos de la historia. Incluso estos fragmentos son contradictorios, incompletos, oscurecidos por tiempo y por intentos deliberados de supresión. Los 3 hijos de Fausta, Constantino II, Constancio II y Constante, eventualmente se convirtieron en emperadores después de muerte de Constantino el Grande en 337. Dividieron el imperio entre ellos, pero ninguno de ellos nunca revocó la damnatio memoriae de su madre. Nunca intentaron restaurar su honor o su memoria. Esto ha llevado a algunos historiadores a especular que sabían algo sobre su culpabilidad,
que les impedía rehabilitarla públicamente. Las preguntas que permanecen son innumerables. ¿Era Fausta realmente culpable de acusación falsa contra Crispo? ¿O había habido alguna verdad en sus alegaciones? ¿Había Crispo realmente intentado seducir a Fausta? ¿O ella lo había acusado falsamente? ¿O había tercera posibilidad, que Fausta y Crispo habían estado involucrados en relación consensual que Fausta entonces negó cuando amenazó su posición? Algunos historiadores modernos han propuesto teorías alternativas. David Woods, en su artículo académico de 1998 sobre la muerte de la emperatriz Fausta, sugiere que Fausta pudo haber muerto no por ejecución, sino por aborto fallido. En esta teoría, Fausta estaba embarazada, posiblemente de Crispo si habían estado involucrados en relación ilícita, e intentó inducir aborto mediante baños extremadamente calientes, práctica médica conocida en antigüedad. El aborto salió mal y murió accidentalmente. Otros historiadores han sugerido que las ejecuciones fueron motivadas no por escándalo sexual, sino por conspiración política. En esta versión, Crispo y Fausta habían estado conspirando juntos para derrocar a Constantino y tomar poder. Cuando la conspiración fue descubierta, ambos fueron ejecutados como traidores. La historia de escándalo sexual fue inventada posteriormente para explicar ejecuciones sin admitir que había habido amenaza real al poder de Constantino. Una tercera teoría sostiene que las acusaciones contra Crispo y Fausta fueron fabricadas completamente por enemigos políticos, posiblemente incluyendo a Helena, quien pudo haber visto a Fausta como amenaza o quien pudo haber querido asegurar que uno de sus propios protegidos heredara el imperio. En esta versión, tanto Crispo como Fausta fueron inocentes, víctimas de intriga de palacio que Constantino no detectó hasta que fue demasiado tarde. La verdad probablemente nunca será conocida con certeza. Los intentos de Constantino de suprimir toda información sobre estos eventos fueron demasiado exitosos. Las fuentes que sobrevivieron son fragmentarias, contradictorias, escritas décadas o siglos después por autores que no fueron testigos oculares y que tenían sus propias agendas políticas y religiosas. Lo que sí sabemos con certeza es que en 326, Constantino mató a su hijo mayor y a su esposa en circunstancias horribles, que Crispo fue envenenado, que Fausta murió en baño sobrecalentado, ahogada por vapor y quemada por calor extremo, que ambos fueron sometidos a damnatio memoriae en intento de borrar sus existencias de historia, y que estos asesinatos atormentaron a Constantino por resto de su vida. Varios historiadores antiguos sugieren que la culpa por estas muertes fue factor clave en conversión final de Constantino al cristianismo. Según Zósimo, historiador pagano del siglo V, que era hostil al cristianismo, Constantino buscó purificación de sacerdotes paganos por asesinatos de Crispo y Fausta. Cuando sacerdotes paganos le dijeron que no había purificación disponible para crímenes tan atroces, Constantino se volvió al cristianismo porque le prometía perdón mediante bautismo. Esta interpretación, claramente propaganda anticristiana, es probablemente demasiado simplista. Constantino había estado favoreciendo al cristianismo durante años antes de 326. Pero es verdad que no fue bautizado hasta su lecho de muerte en 337, 11 años después de muertes de Crispo y Fausta, y es posible que la culpa por estos crímenes lo impulsara a buscar perdón religioso que solo el cristianismo ofrecía incondicionalmente mediante sacramento del bautismo. La ironía es profunda y oscura. Constantino es recordado por historia como Constantino el Grande, el emperador que legalizó el cristianismo mediante Edicto de Milán en 313, que convocó el Concilio de Nicea en 325
para establecer doctrina cristiana ortodoxa, que fundó Constantinopla como capital cristiana del imperio, que transformó el cristianismo de religión perseguida a religión imperial. Pero este mismo hombre, este campeón del cristianismo, asesinó a su propio hijo basándose en acusación falsa sin darle oportunidad de defenderse. Después, ejecutó a su esposa mediante tortura prolongada cuando descubrió que había mentido. Violó cada principio de justicia, misericordia, perdón que el cristianismo supuestamente representaba, y entonces intentó ocultar sus crímenes borrando a sus víctimas de historia. La Iglesia Ortodoxa Oriental canonizó a Constantino como santo. Iconos lo muestran sosteniendo cruz, símbolo de su conversión. Pero, ¿cómo reconciliar imagen de santo con realidad de hombre que hirió a su esposa hasta la muerte? La respuesta es que la Iglesia enfatizó su rol en legalizar cristianismo y minimizó o ignoró sus crímenes personales. Los fines justificaban los medios. El emperador que hizo posible el triunfo del cristianismo era demasiado importante para la narrativa cristiana para permitir que sus fallos morales mancharan su reputación. Los asesinatos de Crispo y Fausta permanecen como recordatorios oscuros de que poder absoluto corrompe absolutamente, que incluso aquellos que profesan fe religiosa son capaces de crueldad extrema cuando su ego, su orgullo o su posición son amenazados. Constantino tenía poder de vida y muerte sobre todos en imperio. No había autoridad superior que pudiera cuestionarlo o detenerlo. Cuando fue manipulado en matar a Crispo, nadie pudo prevenir la tragedia. Cuando decidió vengarse de Fausta, nadie pudo mostrar misericordia en su nombre. Esta es lección eterna sobre peligros del poder sin restricciones. Constantino no era monstruo excepcional. Era hombre con debilidades humanas normales: orgullo, susceptibilidad a manipulación, furia cuando se sentía traicionado. Pero porque era emperador absoluto, estas debilidades humanas ordinarias resultaron en muertes horribles de personas inocentes, o al menos de personas cuyo supuesto crimen no justificaba la brutalidad de sus ejecuciones. La muerte de Crispo privó al imperio de líder militar brillante en momento cuando Imperio Romano enfrentaba presiones crecientes de invasiones bárbaras. La muerte de Fausta dejó a Constantino sin esposa y sin emperatriz, posición que nunca fue llenada. Los 3 hijos sobrevivientes de Constantino eventualmente se convirtieron en emperadores, pero su reinado fue marcado por guerra civil brutal entre ellos. No tenían la guía de hermano mayor que Crispo podría haber proporcionado. Hoy, casi 2000 años después, los nombres de Crispo y Fausta son conocidos solo por estudiosos de historia romana. Los intentos de Constantino de borrarlos de historia tuvieron éxito parcial durante siglos, pero la verdad, como frecuentemente sucede, eventualmente emergió en fragmentos suficientes para que podamos reconstruir contornos generales de tragedia, incluso si detalles precisos permanecen oscuros. Cuando visitamos ruinas romanas, cuando admiramos arcos triunfales de Constantino que aún permanecen en Roma, cuando leemos sobre su rol en establecer cristianismo como religión dominante de Occidente, debemos recordar también esta historia oscura. Debemos recordar al joven general brillante, envenenado por orden de su padre. Debemos recordar a la emperatriz que murió ahogándose en vapor hirviente. Debemos recordar que detrás de logros monumentales de historia frecuentemente yacen tragedias personales de crueldad, traición y asesinato que revelan costo humano del poder político. En Campo de Pola, donde Crispo bebió veneno, no hay monumento. En Roma, donde Fausta murió en agonía en baño sobrecalentado, no hay placa conmemorativa. La damnatio memoriae de Constantino fue tan completa que incluso hoy, siglos después de que todos los involucrados se convirtieron en polvo,
Las ubicaciones precisas de sus muertes y entierros permanecen desconocidas. Fueron borrados tan completamente como Constantino pretendió. Pero su historia permanece como advertencia eterna sobre lo que humanos son capaces cuando poder, miedo, celos y ambición convergen. Sobre cómo la mentira puede destruir vidas inocentes. Sobre cómo la furia puede cegar incluso a personas inteligentes a verdad hasta que es demasiado tarde. Y sobre cómo los poderosos siempre han intentado reescribir historia, borrar verdades inconvenientes, hacer que sus víctimas desaparezcan como si nunca hubieran existido. Constantino el Grande murió en 337, 11 años después de asesinar a su hijo y a su esposa. Fue bautizado en su lecho de muerte, recibiendo finalmente sacramento que supuestamente lavaría todos sus pecados. Pero ningún bautismo podía devolver vida a Crispo. Ninguna absolución religiosa podía deshacer agonía de Fausta muriendo lentamente en vapor hirviente. El emperador que cambió el mundo llevó estos crímenes a su tumba, y su iglesia lo canonizó de todas formas, demostrando que en política de religión, como en política de imperio, algunos pecados son perdonados mientras que otros son simplemente olvidados convenientemente. Los historiadores modernos que estudian estos eventos enfrentan desafío fundamental: ¿cómo reconstruir verdad cuando el perpetrador tenía poder de alterar registros históricos mismos? Constantino no solo mató a Crispo y Fausta, sino que intentó matar su memoria, eliminar evidencia de sus existencias. Esto convierte a cualquier investigación histórica en ejercicio de arqueología textual, buscando fragmentos que sobrevivieron su presión, comparando versiones contradictorias de fuentes escritas décadas o siglos después. El poeta Ausonio, escribiendo en siglo IV, hizo referencia velada a estos eventos en sus versos, describiendo a Constantino como hombre manchado por asesinatos domésticos. El historiador Amiano Marcelino, escribiendo en 380, apenas 30 años después de muerte de Constantino, mencionó las ejecuciones, pero no proporcionó detalles, sugiriendo que era tema todavía demasiado peligroso para discutir abiertamente. Solo cuando Imperio Romano se fragmentó y poder de dinastía constantiniana finalmente colapsó, los escritores se sintieron suficientemente seguros para proporcionar narrativas más completas. Lo que hace estos asesinatos particularmente perturbadores desde perspectiva moderna no es solo brutalidad de métodos, sino hipocresía religiosa involucrada. Constantino se había proclamado campeón del cristianismo, religión que predicaba perdón, misericordia, amor fraternal, santidad de la vida. Sin embargo, cuando enfrentó crisis familiar, recurrió a violencia más brutal imaginable sin juicio, sin debido proceso, sin siquiera investigación preliminar adecuada antes de ejecutar a Crispo. El contraste entre Constantino público y Constantino privado es estudio en contradicción. En público, convocaba concilios eclesiásticos para definir naturaleza de Cristo y Trinidad. En privado, asesinaba a su familia en formas que habrían horrorizado a emperadores paganos. En público, construía basílicas magníficas como Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En privado, ordenaba que esposa fuera lentamente cocida hasta muerte en baño sobrecalentado. Esta disonancia cognitiva aparece repetidamente en historia de líderes religiosos que profesan fe profunda, pero cometen actos de crueldad extrema. Constantino no sería último cristiano devoto que reconciliaría fe en Dios amoroso, con disposición a infligir sufrimiento horrible en otros. Torquemada y la Inquisición española, los cazadores de brujas puritanos de Salem, los cruzados que masacraron judíos y musulmanes mientras marchaban a Tierra Santa.
Todos compartían capacidad de compartimentalizar, de mantener fe religiosa separada de acciones morales. Los tres hijos de Fausta que sobrevivieron para convertirse en emperadores: Constantino II, Constancio II y Constante, crecieron sabiendo que su padre había matado a su hermano mayor y a su madre. ¿Cómo afectó esto su desarrollo psicológico? Vivieron con miedo de que podrían ser próximos si de alguna manera ofendían a su padre. Las fuentes no nos dicen nada sobre dinámicas familiares después de 326, pero silencio mismo es elocuente. Y cuando Constantino finalmente murió y sus hijos heredaron imperio dividido entre ellos, inmediatamente se volvieron unos contra otros. Constantino II murió en 340 en guerra contra su hermano Constante. Constante fue asesinado por usurpador Magnencio en 350. Solo Constancio II sobrevivió hasta 361, gobernando mediante combinación de paranoia, purgas y ejecuciones de rivales potenciales. Habían aprendido bien las lecciones de su padre sobre cómo mantener poder. La dinastía constantiniana que Constantino había trabajado tan duro para establecer se extinguió en sangre y violencia dentro de generación. El último descendiente masculino de Constantino, su sobrino Juliano, quien intentó restaurar paganismo, murió sin herederos en 363. La línea que había comenzado con tanto promesa, que había producido primer emperador cristiano, terminó en fracaso dinástico completo. ¿Podemos trazar línea directa entre asesinatos de 326 y este colapso? Probablemente no, de forma definitiva. Pero es difícil no ver conexión. Constantino destruyó su propia familia mediante violencia. Sus hijos crecieron en ambiente de miedo, traición, violencia doméstica extrema. No es sorprendente que reprodujeran estos patrones cuando obtuvieron poder propio. El legado final de Constantino es, por tanto, profundamente ambiguo. Cambió curso de civilización occidental mediante su adopción del cristianismo. Fundó ciudad que sería centro de cristianismo oriental durante más de 1000 años. Estableció precedentes legales y administrativos que durarían siglos, pero también asesinó a miembros de su propia familia en circunstancias horribles. Intentó borrarlos de historia y demostró que poder imperial absoluto era incompatible con valores morales de religión que profesaba defender. Cuando contemplamos estatuas de Constantino en museos, cuando leemos sobre Edicto de Milán en libros de historia, cuando visitamos iglesias construidas en su honor, debemos recordar también habitación donde Crispo bebió veneno y baño donde Fausta murió ahogándose en vapor. La historia completa incluye tanto logros monumentales como crímenes monstruosos. Y solo recordando ambos podemos entender verdadera complejidad de hombre que fue simultáneamente Constantino el Grande y Constantino el Fratricida, el constructor de iglesias y el asesino de familia, el santo canonizado y el criminal de guerra doméstica cuyas víctimas fueron borradas tan completamente que sus tumbas permanecen desconocidas hasta hoy.